Dentro de las murallas antiguas, así se vivía en las ciudades bíblicas, un mundo que ya no existe. El sol apenas tocaba el horizonte cuando las ciudades bíblicas despertaban. La luz dorada se filtraba entre las murallas de piedra, revelando un mundo tan antiguo y sagrado que, de alguna forma, sigue vivo en nuestra memoria espiritual. Las puertas de la ciudad se abrían lentamente, como párpados que dejaban ver la vida que latía dentro de ellas. Comerciantes, familias, sacerdotes, escribas, artesanos, cada uno con un propósito que sostenía el corazón del pueblo de Dios. Pero antes de entrar en este universo perdido, imagina por un momento estar de pie frente a esas enormes murallas. No hay autos, no hay ruido eléctrico, no existen pantallas ni anuncios. Solo piedra, polvo, voces humanas y fe. Porque dentro de estos muros se tejían historias, se forjaban leyes, se tomaban decisiones que aún resuenan en nuestra fe hasta el día de hoy. La ciudad como refugio sagrado. Para un hebreo del mundo bíblico, la ciudad no era simplemente un conjunto de casas, era un refugio espiritual, político y social. Las murallas representaban más que defensa, eran símbolo de pertenencia. Cruzar su puerta significaba entrar en un espacio ordenado, protegido, bendecido por Dios. Las murallas estaban hechas de enormes bloques de piedra tallada y reforzadas con torres de vigilancia. Pero lo más importante no era la fuerza física, sino lo que representaban. Las ciudades eran como pequeños universos donde la vida se movía según la ley y donde la presencia de Dios tenía un lugar central. Dentro de ellas, los pobladores sentían que estaban bajo el cuidado divino, especialmente cuando el peligro acechaba fuera, desiertos impredecibles, reinos extranjeros, tribus nómadas, animales salvajes o simples caravanas desconocidas. Una sociedad que despertaba con el alba. Cada mañana, antes de que el sol levantara las sombras, los vigilantes descendían desde las torres, los agricultores salían por las puertas para trabajar en campos exteriores, y los comerciantes preparaban sus puestos. Las ciudades bíblicas estaban organizadas en barrios según oficios. Herreros juntos, tejedores juntos, alfareros juntos, carpinteros juntos. El sonido del martillo sobre el hierro, el crujido de las ruedas de madera, el golpe suave del barro moldeado, el tejido rítmico de los telares, todos estos sonidos eran la banda sonora cotidiana de la vida dentro de las murallas. Era un mundo pequeño en tamaño, pero inmenso en propósito. El mercado, el corazón palpitante de la ciudad. Si había un lugar donde todo se encontraba, cultura, economía, rumores, alianzas, tensiones, era el mercado. Ahí las voces se cruzaban como un río interminable. Trigo fresco de esta mañana. Telas teñidas de púrpura, una rareza. Hierbas de curación para cualquier dolencia. Entre aromas a pan recién horneado y a especias traídas desde caravanas lejanas, el mercado era una ventana hacia el mundo. Aunque la ciudad estuviera amurallada, aquí se sabía lo que pasaba en Egipto, Asiria, Babilonia, Fenicia, porque los comerciantes eran portadores de historias tanto como de mercancías. Y también era un espacio donde la fe se mezclaba con la vida diaria. Cada transacción, cada trato, implicaba un juramento o una bendición, pues la palabra era sagrada. La plaza y las puertas, donde se decidía el destino del pueblo. En tiempos bíblicos, las puertas de la ciudad eran más que simples entradas. Eran equivalentes a un tribunal, un parlamento y un punto de encuentro. Allí se reunían los ancianos para impartir justicia. Allí se firmaban acuerdos. Y allí también se escuchaban las advertencias de los profetas. Era común ver a la gente detenerse cuando un mensajero llegaba desde el exterior cargando pergaminos sellados o noticias de reyes. Los ancianos no eran simples hombres viejos, eran pilares morales. Su función era preservar el orden, la sabiduría y la identidad del pueblo. Cuando ellos hablaban, la ciudad escuchaba. Casas pequeñas, vidas grandes. La vida dentro de las ciudades bíblicas no se medía por el tamaño de las casas, sino por la unidad familiar. Las viviendas eran modestas, paredes de adobe o piedra, techos de vigas, pisos de tierra apisonada y apenas 2 o 3 habitaciones compartidas. Pero esas casas estaban llenas de vida. Niños jugando con pequeñas figuras de barro, mujeres moliendo grano, hombres preparando herramientas, y en muchos casos, animales domésticos cruzando por el patio. La intimidad era escasa, pero la conexión humana era profunda. Cada familia formaba parte de algo mayor, la tribu, el clan, la ciudad y, sobre todo, el pueblo elegido. El papel del templo o santuario local. Aunque Jerusalén tenía el templo, cada ciudad poseía un lugar donde se realizaban oraciones, estudios de la ley y pequeños sacrificios permitidos. Este espacio sagrado definía el ritmo de la vida. Las fiestas, los días de reposo, los cantos, las lecturas públicas, las purificaciones, los compromisos espirituales. Entrar en la ciudad no solo era entrar en un espacio físico, sino en un calendario de fe. Cada semana tenía un pulso espiritual. Cada fiesta iluminaba las murallas. Cada oración elevaba el alma de sus habitantes. Así se mantenía la identidad. No con monumentos, sino con obediencia. Una comunidad que vivía a pasos de la eternidad. La vida era simple en apariencia, pero profunda en significado. Cada gesto, cada día, tenía un sentido espiritual.
La ciudad era un símbolo del orden divino en medio del caos del mundo. Y aunque hoy esas murallas muchas veces solo existen como ruinas polvorientas, siguen hablándonos. No en sus piedras, sino en la forma en que reflejan la fe de un pueblo que caminaba con Dios, incluso en sus rutinas más sencillas. La ciudad seguía respirando mientras el día avanzaba, y con él, los ritmos antiguos que dieron forma a la fe de un pueblo entero. Dentro de estas murallas, cada paso tenía un propósito y cada rincón contaba una historia que hoy, siglos después, aún nos alcanza. La vida en las azoteas, un mundo sobre los tejados. En tiempos bíblicos, la azotea era un espacio tan importante como las propias habitaciones de la casa. Al caer la tarde, cuando el calor cedía, las familias subían a los techos planos para conversar, cenar o simplemente descansar bajo un cielo sin contaminación, repleto de estrellas. Aquí se cocinaban secretos, se oraban plegarias silenciosas y se contemplaba la inmensidad del firmamento. Incluso muchos profetas subían a estos techos para orar, escuchar o llorar delante de Dios. Las azoteas eran como un pequeño santuario personal. Un espacio donde la intimidad espiritual se respiraba con la misma libertad que el aire fresco del anochecer. El rol de las mujeres, guardianas del hogar y del honor. Dentro de las murallas antiguas, la mujer sostenía la vida cotidiana y también la espiritual. Era la primera en despertar, molía el grano antes de amanecer, preparaba el pan, organizaba el hogar y educaba a los hijos en los caminos del Señor. Su papel era silencioso ante los ojos del mundo, pero inmenso ante los ojos de Dios. Las mujeres eran la columna emocional del hogar y la fuente de transmisión de la fe. Ellas encendían las lámparas del Sabbat, enseñaban los salmos, guardaban las historias familiares y mantenían viva la identidad del pueblo. En su labor cotidiana se escondía una fuerza que a veces las escrituras muestran apenas de forma sutil, pero que era vital para sostener a toda la comunidad. Los oficios y la maestría de las manos. Cada ciudad bíblica era un mosaico de oficios. No existían grandes fábricas ni producción masiva, la calidad dependía de la habilidad personal y del legado familiar. Un herrero no solo moldeaba hierro, moldeaba la seguridad del pueblo. Un carpintero no solo hacía mesas, hacía los objetos que sostendrían la vida familiar. Un tejedor no solo elaboraba telas, vestía la dignidad de la gente. Cada oficio era un arte, cada herramienta tenía historia, cada objeto tenía propósito. Las manos eran la conexión entre lo terrenal y lo sagrado. Lo que se hacía con excelencia era considerado una ofrenda, y lo que se hacía con negligencia era visto como falta de honra. El agua, el tesoro más valioso. Las ciudades bíblicas dependían absolutamente del agua. Un pozo, una cisterna, un manantial cercano, eso definía dónde podía existir una ciudad. Los habitantes caminaban cada día con vasijas de barro para traer el agua necesaria para beber, cocinar y purificarse. El agua no era un recurso común. Era un regalo que recordaba la provisión divina. De hecho, muchos conflictos entre pueblos surgían por acceso a fuentes de agua. Las murallas protegían la ciudad, sí, pero sin agua, ninguna muralla servía de nada. Cada gota era vida. Cada cisterna era un milagro. Las fiestas, momentos donde toda la ciudad respiraba fe. 3 veces al año, las ciudades se transformaban por completo. Las calles se llenaban de cantos, instrumentos, peregrinos y aromas de festividades. Estas fiestas no eran simples celebraciones culturales. Eran recordatorios vivientes de lo que Dios había hecho, hace y seguirá haciendo. Pascua, Pentecostés, tabernáculos. Cada una marcaba el tiempo. Recordaba el pasado. Y al mismo tiempo proyectaba esperanza hacia el futuro. Las murallas vibraban con voces, pasos y alabanzas. Toda la ciudad se convertía en un enorme santuario. Educación y sabiduría, donde el conocimiento era un deber espiritual. En las ciudades bíblicas, aprender no era un privilegio de pocos. Era un mandamiento. Los niños aprendían a leer para poder comprender la ley. Los jóvenes discutían textos sagrados. Los ancianos enseñaban, corregían y preservaban la tradición. La educación era más que información. Era formación espiritual. Porque comprender las escrituras era comprender la vida misma. La noche dentro de las murallas, entre el silencio y la vigilancia. Cuando el sol caía, las puertas de la ciudad se cerraban con firmeza. Las sombras se alargaban sobre las piedras y el bullicio se transformaba en un murmullo suave. El silencio nocturno solo era interrumpido por los pasos de los vigilantes en las torres y por los sonidos lejanos de los animales fuera de las murallas. Dentro de las casas, las familias se reunían alrededor de lámparas de aceite. Se leían historias, se oraba por protección y se agradecía por el día. La oscuridad no era solo parte de la rutina. Era un recordatorio de la fragilidad humana y de la constante dependencia en Dios.
Dormir dentro de una ciudad amurallada era descansar bajo un cielo vigilado por hombres. Y bajo un destino vigilado por Dios. El legado que nos dejó ese mundo perdido. Hoy, muchas de esas ciudades ya no existen. Algunas son ruinas, otras están enterradas bajo arenas o montañas. Pero lo que vivió dentro de ellas sigue moldeando nuestra fe. Sus valores, su ritmo espiritual, su sentido de comunidad y su convicción profunda siguen hablándonos. Nos recuerdan un tiempo en el que todo, comer, trabajar, descansar, criar hijos, celebrar, tenía un sentido divino. Dentro de esas murallas, el pueblo de Dios aprendió a confiar, a obedecer, a esperar y a vivir caminando a pasos de la eternidad.